Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo número 3, Estrategias para el fortalecimiento de la cultura escrita del Diplomado para la Enseñanza de Comunicación y Lenguajes. En esta primera unidad temática estaremos hablando sobre la cultura escrita, prácticas letradas y literacidad en los procesos formativos. Bueno, en esta unidad estaremos abordando algunos contenidos y postulados teóricos respecto a cómo se entiende la cultura escrita, las prácticas letradas y la literacidad. ¿Qué entendemos por cultura escrita? Esa es una pregunta que sin duda puede tener muchas respuestas, pero básicamente podemos definirla como la parte de la red de significados compartidos que se construye con prácticas letradas que incluyen el leer, el escribir, el hablar, el pensar y el actuar alrededor de la escritura y los textos. Esto significa que como maestros no podemos cerrarnos a lo que sucede solamente en nuestras aulas, sino que es necesario analizar la cultura escrita de nuestros estudiantes desde una perspectiva mucho más amplia y en la que se tome en cuenta su bagaje cultural y social, para que a partir de ello podamos facilitarles conocimientos que sean realmente significativos y útiles para su vida. También podemos ver que existen tres visiones de la cultura escrita: la cultura escrita como adaptación, la cultura escrita como estado de gracia y la cultura escrita como liberación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura escrita como adaptación? Bueno, se refiere al uso que la gente hace de la lectura y la escritura para resolver situaciones de su vida cotidiana, por ejemplo, como organizar sus documentos o realizar algunos trámites. En cuanto a la cultura escrita como estado de gracia, podemos decir que tiene que ver con las prácticas que los educadores buscan desarrollar en sus estudiantes para cultivar la parte intelectual, estética y cultural. Respecto a la cultura como liberación, podemos hablar de que esta área tiene que ver con la toma de conciencia y la acción liberadora de los grupos sociales, que de alguna manera son oprimidos, subordinados o marginados. Veamos ahora lo que se entiende por literacidad. En palabras muy sencillas podemos decir que se denomina literacidad a las actividades que desarrollan las personas cuando leen o escriben textos. Entonces, el leer y el escribir no solo tiene que ver con competencias para decodificar o codificar un mensaje, sino con un entorno donde existe una interacción entre individuos. Respecto al contexto sociocultural en la literacidad, podemos ver que muchos autores coinciden en afirmar que el contexto sociocultural de las personas tiene una gran importancia en el desarrollo de las prácticas letradas, tanto al momento de aprenderlas como en el momento de hacer uso de ellas. Por ello, es necesario que la enseñanza de la lectura y la escritura se adapten a la situación de nuestros estudiantes. Otro aspecto que cabe mencionar en esta unidad temática es la literacidad en las prácticas escolares. Y aquí cabe preguntarse cómo se enseña o cómo se aprende la lengua en la escuela. Para ello es necesario darnos cuenta que la lengua es algo que los estudiantes utilizan todo el tiempo en su vida cotidiana, ya sea para jugar, para hablar, para aprender, y esto es lo que llamamos las prácticas vernáculas. Así que los aprendizajes de estas destrezas no se limitan solamente a las cuatro paredes de nuestras aulas. Por ejemplo, algunos estudiantes reciben el calificativo de deficiente en lectura o escritura, pero a la vez estos son capaces en áreas cotidianas de realizar diferentes actividades letradas como leer informaciones de deportes, chatear con amistades o familiares e incluso redactar escritos propios que son compartidos en la red. En otras palabras, podemos decir que cuando se presenta una situación auténtica y significativa para el estudiante, este desarrolla estrategias y habilidades para resolver los problemas. Hablemos ahora sobre la literacidad y el uso de las nuevas tecnologías. El surgimiento de las nuevas tecnologías es indiscutible, ha cambiado en gran manera las prácticas de literacidad, especialmente en nuestros jóvenes, lo que debe llevarnos a repensar los métodos y estrategias que utilizamos en las aulas, tanto para evaluarlas como para calificarlas y ver cuán pertinentes son en el nuevo contexto.
Al respecto, el autor Daniel Cassani nos habla de que podemos hacer uso de estas bondades, de las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías, de una manera mucho más efectiva para nuestros estudiantes. Sin embargo, el aprender a usar las nuevas tecnologías e incorporarlas en la enseñanza no es tarea fácil. Mencionamos a continuación algunas de las barreras que los maestros enfrentan para poder hacer uso de ellas. Por ejemplo, la falta de confianza y ansiedad que ellos experimentan ante las nuevas tecnologías, o la falta de competencia y habilidad, y también el limitado acceso a la conexión. Finalmente, hablaremos sobre la literacidad crítica. Existe, como todos sabemos, abundancia de información, de contenidos en la red social o en las redes de Internet. Y bueno, esto es lo que llamamos infoxicación, que es el exceso o sobrecarga de información, donde existe mucho material que resulta inservible. De ahí que necesitamos que nuestros estudiantes puedan desarrollar una literacidad crítica y de esa manera poder discernir la información que resulta relevante para ellos. Es necesario entonces que desde nuestro rol como profesores promovamos y fortalezcamos en nuestros estudiantes una actitud crítica, tomando en cuenta su realidad y su contexto. Bien, de esta manera concluimos la presente unidad.